Las conexiones de la controladora, las imprescindibles, las 4 señales de los variadores, los ESC, y una conexión que suele ser PPM o SBUS, esto es como se denomina, digamos, al protocolo que se conecta, protocolo que maneja el receptor de radio, y evidentemente necesitamos que de alguna forma nuestra radio se comunique con la controladora, ¿vale? Por eso estos elementos son imprescindibles. Por supuesto, los variadores tienen que ir alimentados, ¿vale? Pero en cuanto a elementos de señal y de comunicación con la controladora, estos son los fundamentales. Luego, los recomendables y simples, como decía antes, el buzzer es muy recomendable. Normalmente veremos que viene también, en la mayoría de las controladoras viene buzz escrito, ¿vale? O B, a veces B más, B menos, porque estos buzzer se alimentan con 5 voltios internamente. Con 5 voltios pues van a hacer que piten. Y es importante la polaridad, por supuesto, porque bueno, podríamos quemarlo. El VBAT, llevar un control del voltaje de la batería, y los LEDs. Estos son simples porque los LED también suele venir etiquetado en la placa y no tiene mucha historia, ¿vale? Los que son más avanzados y que yo no recomendaría empezar por ellos o dejarlos para más adelante para que no os desesperéis al principio, es el tema de la telemetría, que va conectada a una conexión que no todos los receptores de radio tienen, pero que se llama SmartPort, ¿vale? Hay otros protocolos, pero bueno, este es habitual, ¿no? Por lo menos en FrSky. Y luego un GPS conectado a un puerto UART. Los puertos UART son puertos de emisión y recepción que incorporan las controladoras para conectar diferentes aparatos. Es una especie de USB, si queremos llamarlo así, muy simplificado, ¿vale? Con ciertas limitaciones, pero que para comunicarnos con ciertos elementos pues son más que suficientes. Otras conexiones que hay que tener en cuenta, que son muy simples y que ni las representaré, es la entrada de vídeo que va del emisor a la salida de vídeo de la cámara. Esto es bastante evidente, pero bueno, ahí lo pongo, ¿no? De la misma forma, la entrada de audio del emisor, ¿vale?, a la salida de audio de la cámara. Con OSD, a modo de bypass, conectar o pasar por este punto intermedio que normalmente es la controladora, y habrá una conexión que ponga VOUT, VIN, o a lo mejor hasta OSD out, OSD in, a lo mejor podría ser, y ahí simplemente tendremos que conectar, pues como corresponde, la entrada y la salida para que se procese la imagen con el texto, ¿vale? Y se envía al receptor, o sea, se envía al emisor y envíe esa imagen ya procesada. La batería LiPo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque es una lección muy importante al empezar, porque ya digo que muchos, sobre todo que empiezan o que ya han tenido a lo mejor algún helicóptero o algún coche teledirigido y tal, no tienen en cuenta un concepto muy importante, es el concepto de las celdas, de que tienen que estar cargadas al mismo voltaje y de que tienen que tener una intensidad considerable, muy por encima de las baterías normales. Entonces, por supuesto, si pensáis ahorraros una batería y ponerle pilas y tal, olvidaros inmediatamente porque eso no va a tener ni de lejos la intensidad que hace falta para hacer que un dron despegue, ¿vale? Igual giran las hélices, pero poco más. Entonces, en el momento que tenemos más de una celda, que es lo más habitual, tener 2, 3, 4, 5, existe un conector, que eso a veces choca, ¿no? Eso tanto cable y tal en una batería. Pues es que, claro, hay que cargar cada celda de forma independiente. Entonces ese conector va a un cargador especial y a través de cada cable va suministrando el voltaje que haga falta en cada momento para siempre y tener igualado el voltaje de cada celda. Si no lo hiciéramos así, se podría producir una descarga, porque bueno, ya sabemos que las baterías LiPo tienen mucha potencia y podrían hacer un trasvase de electricidad que provocara pues un accidente, bueno, que explotase la batería y tal, que hay casos, si queréis poner en internet LiPo explotando, explosiones de LiPo y tal, y veréis ejemplos para tener un poco de miedo, ¿vale? Entonces, los valores típicos que la mayoría de vosotros ya tendréis claras más que de sobra es la capacidad y el voltaje, ¿vale? Pero es que eso no es suficiente. Hace falta el tema de la intensidad que se mide en Cs. Por ejemplo, si tenemos una batería de 1300 mAh y pone 65C, para calcular la intensidad que es capaz de proporcionar tenemos que hacer esta multiplicación. No es muy complicada, a ver, es 65 por 1,3 en este caso, que nos da pues ese valor, 84,5 amperios. Si tuviésemos, por ejemplo, una de 1000, pues sería 65 amperios, ¿vale? Entonces esto tenerlo muy en cuenta porque nuestra batería tiene que proporcionar suficiente intensidad a los motores para que estos vuelen, ¿no? Entonces, y sobre todo, en un momento dado ya no es que despeguen y vuelen, sino que no hagamos explotar la batería porque los motores demanden más intensidad de la que la batería es capaz de suministrar. Entonces, hacer estas pequeñas cuentas al principio, si por ejemplo compramos motores
y variadores, que eso va emparejado, digamos, del valor de intensidad que tiene que tener cada uno, de 20 amperios, con una batería como la que yo describo aquí, pues tendríamos suficiente, porque son 20 amperios por 4, pues serían 8 amperios, pues nos moveríamos en esos valores que son adecuados, ¿vale? Si tuviésemos unos motores de 30 amperios, pues ya estaríamos un poco justos con estas baterías, pero bueno, teniendo la consciencia de que no podemos meterle demasiada potencia, podríamos, bueno, volar perfectamente, ¿vale? El cable de alimentación también tiene que ser capaz de soportar esos flujos de intensidad tan elevados. Entonces, habitualmente se utilizan unos cables muy gruesos y unos conectores también especiales que soportan ese flujo de intensidad, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen denominarse XT60, unos más pequeños para drones más pequeños XT30. Los motores y los ESC. Bueno, aquí lo que digo es que, bueno, pues que tiene que tener por lo menos soportar la intensidad máxima que pueda soportar el motor, ¿vale? Si no, pues podría llegar incluso a quemarse. Aunque la verdad es que eso ya es un poco hoy día más mito, porque este elemento, los ESC, suelen tener protección de temperatura y suelen soportar bastante más de lo que especifican. Vosotros tener un poco la precaución de comprar los motores un poco emparejados. Si veis el motor, las especificaciones, que soporta 25 amperios, pues poner unos variadores de 30 amperios y ya está, y no tenéis ningún problema, ¿vale? Los conectores y las soldaduras, pues bueno, es la forma que tenemos de unir elementos. Inicialmente se tendía mucho a conectores y sobre todo al principio, si estamos empezando, pues iremos pues mucho mejor los conectores y tal. Bueno, pues con el tiempo os daréis cuenta que los conectores son más sensibles a las roturas. Y esto seguro que muchos os negaréis, y yo soy el primero que al principio compré un montón de conectores y crimpadora para poder hacer esos conectores, pero luego os vais dando cuenta que van partiendo, que ocupan mucho y no son ni mucho menos prácticos. Luego lo siguiente que se fue viendo fueron los conectores JST, que son compactos, eso ahorra mucho espacio, pero a la vez son complicados de arreglar, ¿vale? Si se sale un pin o tal, es prácticamente imposible crimparlos y luego encima si tenemos que soldar ahí es complicado, ¿vale? Entonces, lo que más se suele ver hoy día y lo que recomiendo es hacer soldaduras, y muchas controladoras ya están pensadas específicamente para poder soldar fácilmente cables, incluso muchas veces tienen forma alargada, ¿no? Para que podamos poner mejor el cable y soldar con más calidad, ¿vale? Si os fijáis en vídeos de youtubers con muchas suscripciones y que son buenos y tal, veréis que la mayoría, por no decir todos, sueldan sus componentes, ¿vale? Entonces, fijaros un poco de la gente que más controla en este sentido, ¿vale? Una de las conexiones primeras que haremos son las de los variadores con la PDB, ¿vale? Hoy día se suelen ver ya controladores que integran PDB, pero bueno, todavía hay muchas que no es así y hace falta una PDB que lo que hace básicamente es distribuir las soldaduras, porque si tuviésemos que hacer la unión de todos estos cables, pues quedaría un mazacote de soldadura y al final correría el riesgo de que no circulase bien la intensidad de corriente y tal, con lo cual es mejor que sea a través de estas placas que ya están pensadas para que soporten esas intensidades, las unan y bueno, pues de la conexión principal, que si os fijáis en esta foto es bastante gruesa, la reparta a través de esa placa a los variadores, ¿vale? Ahí recuadrado vemos dónde están esas soldaduras, ¿vale? La conexión de los 12 voltios suele verse claramente en las PDBs, ¿vale? Es raro que hayan controladores porque, como digo, es un voltaje que cada vez se ve menos, ¿vale? Y bueno, pues por eso comento que os fijéis muy bien, suelen alimentar cámaras y transmisores de vídeo, pero comprobarlo porque cada vez está en más desuso, ¿vale? Y otra conexión que llevan los ESC es la de señal, ¿vale? No es solo alimentarlo, sino que hay unos cables de señal que se comunican con la controladora, ¿vale? En esto me han preguntado mucha gente, hay dudas y tal. Hay que procurar, aunque parezca un poco redundante, que salgan dos tierras, dos ground, ¿vale? De los variadores. Hay que intentar usarlos, porque si no, no estarían ahí. Y hay que intentar usarlos, y en el caso de que la controladora lleve una señal de ground asociada a cada señal de los variadores, será necesario soldarlo justamente ahí. Porque aunque en principio toda la tierra va conectada entre sí y tal, sí que puede haber pequeñas diferencias, y para enviar la señal es bastante importante que la medición o la señal sea precisa. Entonces, si está ahí es por algo, hacer caso a los diseñadores y bueno, intentar usarlo siempre que esté disponible, ¿vale? Conexiones, esta por ejemplo no es crítica, es lo que comentaba, pero pasaré así un poco por encima, que es la de VBAT, que en la controladora sirve pues para monitorizar el voltaje, que ya he dicho varias veces, ¿vale?
Si os equivocáis y cruzáis los cables, que sepáis que vais a tostar la controladora, así que tened mucho cuidado, ¿vale? Lo que se empieza a verse es que la controladora soporta la alimentación directa de VBAT, ¿vale? Del voltaje de la batería para, por un lado, alimentar la controladora y de esta forma también tener un control del voltaje sin necesidad de tener dos cables adicionales. Eso está muy bien. Y también, como añadido, pues suelen ya incorporar conversor a 5 voltios, porque ya que forzosamente va a tener lo que hay que incorporar para alimentar la controladora, pues que de paso nos valga para alimentar otros dispositivos. Y vamos a ver aquí un sencillo ejemplo. Esto es una captura de la Omnibus F4 Pro, que es la que viene en el kit 5S, por eso la he sacado, porque yo creo que, bueno, ya que muchos habréis comprado a lo mejor ese kit, pues ya viene bien que veáis cómo van conectadas. Es curioso que esta controladora da dos opciones. Como veis ahí en naranja tenemos donde irían conectados pues, los cables de señal. Fijaros bien esto, bajaros siempre o meteros en la página del fabricante o de donde habéis comprado la placa y comprobar bien todo lo que os digo, ¿vale? Las conexiones y tal. Pero como veis van en filas de 3, unos para la señal, otros para la tierra, ¿vale? Que comentaba, y otros para el positivo. Hoy día cada vez ya no suelen verse variadores que alimenten o que proporcionen esos 5 voltios, porque al final no era muy efectivo, añadía ruido y demás, y ya prácticamente ningún variador se vende pues con ese tipo de elemento. Entonces sigue estando ahí en las controladoras por motivos históricos, pero no suele usarse, ¿vale? Y luego tenemos a la derecha en azulito, pues una conexión de estas que os comentaba antes de JST, que lo que hace es que en algunos casos hay placas de variadores que incorporan los 4 en una placa y que son capaces, bueno, suelen llevar también un conector de este tipo y hacen que con una conexión o con un cable que lleva la conexión de este tipo puedas interconectar la controladora a esos variadores de una forma muy limpia, sin dejar mucho jaleo de cables y tal. Entonces es una conexión pues, interesante, ¿vale? Que venga. Pero ya veremos que no es lo más habitual. Aquí tenemos la Betaflight F3. Esta es uno con la que yo he estado siempre insistiendo y tal, que me gustaba y tal. Es una controladora que ha sacado el propio diseñador del software Betaflight. Bueno, como es open source y tal, esto se vende por Banggood, aparte de por la página del propio diseñador y tal. Y está muy bien pensada, a mí me gusta porque tiene detalles muy curiosos. Por ejemplo, ya para empezar estáis viendo que las conexiones de los variadores están en las 4 esquinas. Es muy lógico porque al final esos cables vienen de cada brazo y van a venir por las diagonales. Entonces, de esta forma se simplifica bastante y no hay cables que se crucen. Entonces, bueno, está muy bien pensado. Y si os fijáis, ya no incorpora los 5 voltios que decía, ya solo está directamente la señal de tierra o de ground y la señal que viene como M1, M2, M3, M4, la señal de los variadores, ¿vale? Entonces, hace que quede un montaje bastante limpio. Por eso digo que esta placa me gusta bastante y se verá placas de este tipo cada vez más. Y esta es una, por ejemplo, de las que digo que incorpora PDB y conversión a 5 voltios, ¿vale? Como veis, esos pegotes de soldadura, que bueno, no es una maravilla, también es que está ampliado, pues son los que proporcionan o el voltaje de la batería. Y a la izquierda, en la imagen de la izquierda, si os fijáis, tenemos esas pestañas, esos pegotes más grandes, que son a donde van, digamos, alimentados los variadores, ¿vale? Este es otro ejemplo de controladora un poco más antigua, aún así tiene un procesador F3 que es bastante interesante. Aquí, si os fijáis, se ve claramente cómo hay, bueno, en este caso se soportan 8 motores, nosotros normalmente utilizaremos evidentemente los 4 primeros, aunque también valen para servos y tal, ¿no? Y tenemos ahí esa S de señal, que es la que va conectada a la señal de los variadores. Tenemos el positivo, que normalmente no usaremos. Tenemos el negativo, que irá conectado, como comentaba, a tierra. Y que si sigue viniendo, como digo, es para que lo usemos. Intentarlo usar siempre que esté disponible, ¿vale? Y aquí tenemos una controladora más antigua, que creo que también es F3, si no me equivoco, y que yo la he recomendado porque es una controladora muy económica, cuesta unos 12-13 euros, muy fácil de montar. También tiene el detalle este que os digo, ¿ves? Si os fijáis, las conexiones están en las esquinas para que no se crucen los cables. Tiene unas pestañas o tiene unos pads que se llaman de soldaduras enormes, ideales para que un principiante suelde sin ningún tipo de dudas. Viene muy bien etiquetado cada cosa. No sé, me gusta mucho, ¿vale? Yo la he recomendado porque es muy económica y si estáis empezando va a ser muy fácil de soldar. Y vais a perder menos tiempo que si estáis ahí con las conexiones pues típicas de DuPont que se llaman, ¿no? Tenemos ahora las conexiones que van al receptor de radio, ¿vale? Y que, como decía antes, utilizan protocolos, pues normalmente PPM y SBUS. Ya el PWM, que es un cable por canal, cada vez se ve menos. Ni lo voy a tratar, ¿vale? Porque es que ya no se suele ver, ya no se suele fabricar mucho y no os lo recomiendo, ¿vale?
Entonces, ¿cómo van? ¿O dónde se pueden encontrar, por ejemplo, en la Omnibus F4 Pro, la del Kit 5S? Pues en este caso va en esa esquinita, ¿vale? Esto, y os vais a la descripción, que os lo recomiendo, veréis que aquí se ve mucho mejor, y aquí lo podéis ver como pone SBus ppm, ¿vale? Entonces que sepáis que está ahí. Aquí, bueno, pues lo he recuadrado, se ve peor, pero bueno, que sepáis que está ahí colocado, ¿vale? Otro ejemplo, la Betafly F3 también viene etiquetado, se ve un poco pequeño, pero pone SBus, ¿vale? O ppm. Vamos a verla, aquí también la tengo. Como siempre, cotejarlo con la información del fabricante, ¿vale? Aquí se ve un poco mejor, pero bueno, iros a otras páginas por internet y consultarlo. La SP Racing F3 con OSD, vemos que en el caso de que lo queramos conectar por SBus, pues iría a un puerto UART, ¿vale? Que tiene, se ve aquí, ¿no? RX y TX. En general, el SBus puede ir conectado a cualquier puerto UART. Simplemente lo que tenemos que hacer luego en el configurador es decir cuál de ellos utiliza ese protocolo y marcarlo como RX, ¿vale? Eso, bueno, más adelante lo veremos. Si tenéis dudas, preguntarme. Y en el caso de la Lux 32, pues ahí tenemos para elegir y creo que hay que unir esas soldaduras con la central, ¿vale? Si elegimos ppm, creo que hay que unir. Eso comprobarlo en la documentación, pero no os volváis locos, ¿vale? Creo que hay que puentear, digamos, esas conexiones. Vamos ahora al tema del VBAT, ¿vale? Que vendrá ahí definido. Cuando pongo VBAT se va a referir a que soporta ese voltaje. En algunas ocasiones simplemente será para medir, en otras para alimentar la controladora. En el caso que vemos aquí, alimentaría, ¿vale? Esta es la Omnibus, ¿vale? Esta, que es la Betafly, pues también tiene la peculiaridad que por una cara va al positivo y por la otra cara va al negativo. Así que hay que tener mucho cuidado de que no hagáis un cortocircuito y tal. Si os fijáis aquí, he dejado un poco de saliente, ¿vale? Del recubrimiento del cable por dentro de la placa para que no llegue a unirse el pegote de estaño con el del otro polo. Aquí tenemos el otro ejemplo, ¿vale? Voy a pasar así por encima. Esto para que os veáis y para que localicéis, porque ya lo que más me importa es que tengáis la capacidad de por vuestra cuenta buscar controladoras, las que más os gusten, y podáis buscar estos elementos, ver si los tienen, que normalmente la mayoría los van a tener, pero que os familiaricéis con los conceptos y ya os digo que podáis en cualquier momento, dentro de 3 meses o un año, lo que sea, elegir vuestra propia controladora más avanzada que posiblemente todas estas que estamos viendo aquí. Y en el caso de la Lux, pues va ahí claramente, ¿vale? Que pone BAT, ¿vale? De todas maneras, comprobarlo en la documentación. Y bueno, esto es todo. Estos son los conceptos fundamentales. Siento, bueno, que haya sido un poco largo. Yo espero que no se os haya hecho muy pesado. No me gusta hacer presentaciones de este tipo porque, bueno, son un poco a lo mejor pesadas, pero yo creo que es importante que tengáis claros los conceptos y sobre todo que desarrolléis un poco lo que es la capacidad de decidir por vuestra cuenta qué controladoras, qué elementos son más adecuados, pues en el momento en el que estéis, ¿no? Porque siempre viene bien tener esa culturilla y no centraros en recetas de controladoras específicas, ¿vale? Yo os he puesto estos 4 modelos para que también vayáis viendo las diferencias. Que sepáis que, por ejemplo, la Lux y la SP Racing no soportan, no tienen ni conversión de a 5 voltios, ni soportan el ser alimentadas por la batería. Sí que tiene ese sensor, ¿vale? Para que se conecte ahí con un cablecillo que puede ser fino, en esos casos que es solo para medir el voltaje, y las otras dos, la Omnibus y la Betafly F3, sí que lo soportan, ¿vale? Y cada vez, como digo, se irán viendo más, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya servido de introducción, plantearme sugerencias para un capítulo 2, ¿vale? O 1 incluso, porque esto creo que tiene que ser el capítulo 0, o un 0.1 el siguiente, ¿vale? Para que cubra lo que no he cubierto aquí, ¿vale? Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, por supuesto lo que os he dicho, poner estos comentarios de sugerencias, peticiones de vídeos y tal. Y bueno, hasta la próxima, muchas gracias, hasta luego.